Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición del FAPTEC, en este caso sobre regulación micro y la propuesta de reglamento MiCA. Agradecer a todas las personas que se han inscrito a este webinar de la Fundación, que se inscribe dentro de los encuentros FAPTEC mensuales, fruto de la iniciativa del Consejo General de Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Recordar a los asistentes que la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros comenzó su actividad en 1990 y fomentamos la educación financiera y el cumplimiento del ODS número 4 de fomentar una educación de calidad. Agradecer además a todo el equipo de Grant Thornton que ha hecho posible la programación y el diseño del webinar de hoy. Y a continuación daremos paso al equipo de Grant Thornton, que son los protagonistas de este webinar, y comenzaremos con las presentaciones de Marcos Carrera, de Raúl López, que van a hablar sobre la experiencia real de Grant Thornton en blockchain y tokenización, para después dar paso al análisis de propuesta del reglamento MiCA, que será a cargo de Alfredo Muñoz, Legal Advisor, Blockchain y Cripto de Grant Thornton. Así pues, os dejo con Raúl López, director de IT Consulting and Innovation en Grant Thornton, y Marcos Carrera, codirector de Blockchain y Cripto en Grant Thornton. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión. Espero que sea de vuestro interés. Vamos a empezar con una breve presentación de Grant Thornton para aquellos que no conozcan la compañía, muy breve, para después dejar paso a mi compañero Marcos, que os hará un breve repaso también sobre experiencias reales y después alargar la sesión todo lo que sea necesario con Alfredo y que puedan lanzar todas las preguntas que consideren. Nosotros como Grant Thornton somos una firma de servicios profesionales internacional que cuenta con 62.000 empleados en todo el mundo y que actualmente tenemos presencia en más de 140 países. Aquí en España ya tenemos 11 oficinas abiertas con la última incorporación de Las Palmas de Gran Canaria, que lo hemos abierto recientemente. Y ya contamos con más de 800 profesionales. Como veis, damos cobertura a prácticamente todo el territorio nacional. Y dentro de estos servicios profesionales se incluye la parte de consultoría tecnológica e innovación, que tenemos estos grandes bloques digamos que están todos entre ellos interconectados desde un punto de vista tecnológico, ¿no? Nos vamos a centrar en el Blockchain and Crypto Lab, que se incluye dentro de este área de consultoría tecnológica e innovación y que es lo que hoy nos ocupa. Y como ven, pues dentro de esta red internacional que comentaba de 140 países, solamente existen 7 centros de excelencia a nivel de red y nosotros estamos considerados uno de ellos. Digamos que tenemos toda la cobertura de Latinoamérica, toda la cobertura de Europa y también damos apoyo principalmente a Estados Unidos y Canadá. Con lo cual, desde aquí, pues estamos centralizando gran parte de los trabajos que se están haciendo en todo el territorio internacional. Tenemos un equipo de más de 40 personas completamente multidisciplinar y, como veremos ahora en las siguientes slides, damos cobertura a todo el ciclo de vida de un proceso. A nivel nacional, como saben, pues existen grandes grupos de trabajo centrados en el área blockchain, como pueda ser Alastria, de los que somos miembros fundadores, y actualmente estamos en la vicepresidencia de Alastria. Y también hemos participado en la elaboración de la norma 71307, que salió en su día, una de las primeras que se lanzaron relacionadas con tecnologías distribuidas. Y también participamos en diferentes comisiones dentro de AMETIC, entre ellas pues, la de blockchain, ciberseguridad, big data o tecnologías cuánticas. Bien, les hablaba de la parte estratégica. Nosotros cubrimos estas 4 grandes áreas. Cuando digo cubrimos, quiero decir que nos centramos en estos 4 grandes bloques porque consideramos que es cómo se deben acometer este tipo de proyectos. Partimos siempre de la parte estratégica, donde nos centramos mucho en el negocio y, desde luego, estamos actualmente en un punto donde ya no se tiene que implementar
la tecnología blockchain porque sí o porque tengo presupuesto destinado, ¿no? Sino que tenemos que encontrarle siempre un sentido y, por supuesto, un business case. Como hablaremos a lo largo de la sesión de hoy, la parte legal ya está empezando a tomar relevancia, está empezando a evolucionar, principalmente aquí en Europa, y por supuesto es una parte que cada vez tiene más importancia y que por supuesto es súper importante cumplirla. Y luego lo acompañamos con la parte técnica y, por supuesto, centrado siempre en el sector en el que nos estamos enfocando. Estas son las 4 áreas de manera multidisciplinar que siempre acometemos en la elaboración de nuestros proyectos. Y nos gusta enfocarnos desde un punto de vista de servicios en estos 3 grandes bloques también. Como hablaba, la estrategia cripto. Hablamos de cripto, hablamos del subyacente de la tecnología blockchain. Como ven aquí, con este gran bloque, digamos que daríamos cobertura a prácticamente la totalidad de los proyectos. Para después centrarnos más específicamente en otras 2 grandes, digamos, funcionalidades que aporta la tecnología blockchain en este caso, como es la identidad digital, que hoy no nos ocupa, el reglamento eIDAS con su revisión de eIDAS 2 para dar cobertura a estas identidades electrónicas a nivel europeo, y como es la parte de tokenización y ya el mundo de aplicaciones descentralizadas, DeFi y Web3, donde también tenemos un gran posicionamiento y con los proyectos que ahora mismo daré paso a mi compañero Marcos para que continúe él comentando las experiencias reales que tenemos dentro de la casa. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Raúl, y muchísimas gracias a la audiencia por acompañarnos hoy en esta sesión. Como bien ha comentado Raúl, quisiera comentaros un par de highlights, ¿no? Lo primero, ¿por qué es interesante una compañía internacional en este proceso, ¿no? de tokenizar un proyecto, tokenizar una idea o un modelo de negocio? Porque son modelos globales, son modelos internacionales. Entonces, eso nos permite tener una visibilidad y poder ayudar al cliente en las sedes que tenga instauradas a lo largo del mundo, ¿no? Aunque estemos centrados en una normativa local y en este caso europea. Por añadir algún tip, y a lo mejor os echo atrás algún mito, la tokenización no es algo reciente, no es algo que haya salido en los últimos meses. La tokenización llevamos haciéndola en Grant Thornton pues casi 6 años, ¿no? Cierto es que en los últimos 2 años han sido muchísimo más intensos y en los que hemos podido participar en proyectos muy relevantes y de muchísimo calado, ¿no? Algunos de los verticales de negocio que es interesante poner encima de la mesa para que veáis casos reales, pues está el caso de real estate, que ahora mismo está muy de moda, ¿no? El ayudar y hacer la evolución de un crowdfunding, un crowdlending a una versión más digital y tokenizada. Pero también existen otros verticales de negocio, como es el caso de energía, la tokenización de la energía, tokenización del uso de la energía, la tokenización de la creación de la energía, incluso de pozos petrolíferos, por ejemplo. Y también últimamente habremos escuchado mucho todo lo que es alrededor de los instrumentos financieros tokenizados, ¿no? Y la puerta de acceso a un ecosistema DeFi o finanzas descentralizadas que va a apalancar sin ninguna duda y va a modificar muchos modelos de negocio existentes. Y también me gustaría nombrar el área de Insurtech, que es básicamente la evolución digital y tokenizada del sector asegurador, y que también estamos trabajando en ello, ¿no? Ahora mismo os hemos puesto en esta slide pues, que llevamos unos 27 proyectos trabajados y que no solo estamos trabajando a nivel de startup, estamos trabajando también a nivel de corporate, con lo cual es una doble velocidad, es una doble, por decir así, estrategia y un impacto más global al mercado. Como bien ha dicho Raúl, al final un proyecto de tokenización no es solo una capa tecnológica. Hay muchas otras partes que tienen que estar bien sincronizadas para que el proyecto se lleve a cabo, ¿no? Por eso trabajamos de una manera muy transversal, desde la concepción del modelo de negocio, ese business case que permita que esto sea rentable, no sea solo una mera moda el utilizar blockchain o tecnologías de tokenización, sino que vaya mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, trabajar una diferenciación de la empresa con respecto al mercado, a sus competidores. Trabajar muy bien la estructura legal y mercantil, y hoy hablaremos y tendremos un foco muy específico de esto, porque todo esto al final tiene que, os recuerdo por decir así, tenemos que dotar de una garantía subyacente al inversor, ¿no? y a nuestros usuarios,
Con lo cual, todas estas garantías extras, más allá de la garantía tecnológica y la mitigación de riesgos, vaya mucho más allá, ¿no? Pues esto nos va a permitir que el proyecto avance y que se consolide de una manera mucho más sólida. Y bueno, no quiero alargarme mucho más en la exposición, daros las gracias de nuevo y doy paso a Alfredo. Muchísimas gracias. Creo que me veis. Sí, bueno, buenos días a todos. Yo soy Alfredo Muñoz, soy Legal Advisor del Blockchain and Crypto Lab de Grant Thornton. Además, soy profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense. Bueno, pues yo soy un profesor de Derecho Mercantil, como cualquier otro que ustedes hayan tenido, si son juristas, que me dedicaba al concursal, que me dedicaba a los mercados financieros, que me dedicaba al derecho de sociedades. Y desde aproximadamente el año 2015, pues dedico gran parte de mis esfuerzos a entender, comprender y poder explicar y aplicar esta tecnología y los problemas jurídicos que plantea. Y desde hace aproximadamente un par de años, yo creo que desde que empezó la pandemia y llegaron los proyectos de reglamentos de la Unión Europea, pues todo ha cambiado sustancialmente, y ha cambiado sustancialmente porque la regulación pues, ha conseguido encauzar este sector que era calificado como la selva, ¿no? Y donde cada uno sobrevivía como podía y cada uno especulaba o no especulaba. Tenemos un bloque normativo bastante extenso. Yo voy a hablar solamente hoy, aunque alguna referencia a algunos otros reglamentos de la Unión Europea que están ya en proceso, que se van a aprobar a finales de este año o el año que viene. Voy a hablar de dos reglamentos, uno la propuesta de reglamento MiCA, que todavía está sin aprobar, que referiré a continuación, y el reglamento de infraestructuras de mercado en DLT, que nos va a permitir tokenizar instrumentos financieros. Y que es muy importante porque esto sí que es un gran avance, porque nosotros no podemos tokenizar hoy por hoy, no podemos tener en un mercado secundario instrumentos financieros tokenizados. Y es relevante tener en cuenta las posibilidades que nos habilita este reglamento, que será aplicable a partir del 23 de marzo del año que viene. Entonces, centraré mi intervención en estos dos reglamentos. Como no sé si ustedes saben mucho o poco, y me imagino que habrá un poco de todo sobre tecnología blockchain y criptoactivos y los smart contracts, pues he traído ahí unas slides de inicio para poder situarles, contextualizarles a ustedes en lo que significa todo esto, ¿no? Sobre todo en los pilares básicos de la tecnología que nosotros vamos a funcionar. Yo soy jurista, lo reitero, y eso quiere decir que tengo cierta animadversión hacia la tecnología, ¿no? Hacia las tripas de la tecnología. Y he tenido que aprender y sigo aprendiendo cada día. En Grant Thornton aprendo una barbaridad de los ingenieros y los economistas que hay ahí, de cómo funciona esto y de los modelos de negocio. Por lo tanto, creo que todos estamos en condiciones de aprender y debemos aprender. Pero para aquellos juristas, si no se entiende la tecnología, es prácticamente imposible entender las aplicaciones y poder entender hasta dónde puede llegar el derecho. El derecho creo que está un poco desbordado por esta tecnología y estamos encontrándonos que, por ejemplo, tenemos a Estados Unidos requiriendo al resto de países elaborar una regulación internacional, ¿no? Que Estados Unidos siempre ha sido muy suyo y impongo mi norma al resto, pues ahora vamos a ver si podemos crear una normativa internacional para poder aplicar, porque esto es un fenómeno absolutamente transfronterizo, ¿no? Y cuando tú pones un negocio tokenizado en el mercado, pues resulta que puede que la mayoría de tus clientes sean extranjeros, ni siquiera de la Unión Europea, sino que sean de Asia o de Latinoamérica, por ejemplo, que nos estamos encontrando con muchos proyectos que tienen inversión de Latinoamérica y que vienen aquí a Europa justamente por la regulación, porque da seguridad jurídica a la regulación que se está empezando a instaurar. En algunas cosas en Europa estamos siendo absolutamente innovadores y disruptivos con la regulación, y puede que, como nos pasó con el Reglamento General de Protección de Datos, seamos referencia para el resto del mundo en algunas materias. Puede que con el Reglamento MiCA acontezca lo que les estoy comentando. Bueno, empezamos. Traigo una exposición relativamente larga, espero acotarme a los 50 minutos, pero voy a tener que ir un pelín deprisa. Por favor, cualquier duda que tengan, pues apúntenla, y luego para el debate posterior, para el coloquio, resuelvo todas las cuestiones, sobre todo conceptuales, que pudiera haber para aclarar las cuestiones y los problemas que pueda dar lugar a entender esta tecnología. Bueno, blockchain. ¿Qué es blockchain? Blockchain es un registro distribuido. Ustedes conocerán seguramente la blockchain, o habrán oído hablar de la blockchain de Bitcoin. Es la blockchain más descentralizada. Un registro distribuido puede ser o no descentralizado, y esto es importante que lo tengan ustedes en cuenta, porque
puede matizar o no los proyectos y puede determinar cómo configurar el proyecto. Blockchain siempre es un registro distribuido. Los registros distribuidos quiere decir que comparten la información. Cuando se van acumulando, se van añadiendo transacciones o información sobre un registro, pueden ustedes interpretar lo que es una base de datos. Una base de datos, en este caso, distribuida. Saca la información, la distribuye entre distintos miembros de esta red. Por ejemplo, a los que podríamos llamar nodos. Cada uno de ustedes puede ser un nodo dentro de la blockchain de Bitcoin. Bitcoin es una red abierta, es una red sin permisos, en la que cada uno puede descargarse todas las transacciones, desde que Bitcoin abre la puerta en el año 2009 hasta la actualidad. 13 años de información, puede descargarse e ir viendo todas las transacciones de los códigos que circulan ahí. Es una red que circula una capa que funciona sobre Internet y sobre la que podemos crear aplicaciones. Y estas aplicaciones, al circular sobre la blockchain, pues dejan una información que se distribuye a todos los nodos que pertenecen a esa red de blockchain. Registro distribuido me lo da la capa de blockchain dentro de los registros distribuidos. La descentralización me la dan las normas de consenso, el protocolo de consenso. ¿Cómo vamos a gobernarnos? Es decir, las reglas de gobernanza son las que me dan mayor o menor descentralización. Bitcoin es una red absolutamente descentralizada, o al menos la más descentralizada que conocemos. No hay un intermediario, no existen autoridades, sino que las decisiones, la validación de las transacciones se toma por la mayoría de los nodos bajo unos parámetros preestablecidos con anterioridad. La red Bitcoin tiene 21 millones de unidades de Bitcoin, que son códigos que se van introduciendo, que ya están introducidos, que están preprogramados y que van a ir aflorando desde el año 2009, que empieza Bitcoin, hasta el año 2140. Vamos a ir con esos códigos pudiéndolos transar, almacenarlos y transarlos a alguien, y esas transacciones son las que se tienen que validar, y ahí entran esas reglas de gobernanza a las que me refería. Bitcoin hasta ahora es una red de blockchain que nunca ha sido hackeada, ¿vale? Hemos tenido los Bitcoin a 60 y pico mil dólares, y nunca ha sido hackeada. Por tanto, la tecnología, la seguridad, pues es consistente. Piensen ustedes que Bitcoin no es un activo financiero, no hay nadie detrás, no hay nadie que me deba nada, es un activo físico, ¿de acuerdo? Es un activo real digitalizado, pero es un activo que tiene, es un activo de inversión, que su propósito inicial era servir, ¿no?, como una red de pago, aunque ahora, hoy por hoy, salvo en 2 estados que lo tienen declarado como instrumento, como moneda de curso legal, no es una red de pago, sino que viene a servir fundamentalmente de un activo de inversión o de un activo de refugio, de valor refugio. Entonces, por ese lado tenemos una red absolutamente descentralizada por sus reglas de gobernanza. El Banco Central Europeo pretende crear una red centralizada, una blockchain centralizada, registro distribuido, pero centralizada, para emitir un euro digital, una criptomoneda. En este caso sí sería un activo financiero, porque tendría detrás el Banco Central Europeo, que para él sería un pasivo y por lo tanto respondería de la solvencia de esos euros digitales. Tanto, vean ustedes, ¿por qué es centralizada la del euro digital? Porque el Banco Central Europeo va a controlar las transacciones, va a determinar quién va a poder leer en ese registro distribuido, quién va a poder introducir información y quién va a poder validarla. Pues será él, los bancos centrales de los países de la zona euro, algunos operadores económicos, etcétera. Por tanto, Bitcoin, descentralización, aunque es registro distribuido; euro digital, centralización, aunque es un es una blockchain centralizada. Dentro del blockchain, esto es muy importante, podemos crear códigos que perdamos su control cuando los transmitimos. Y esto es importante porque damos un salto de la Internet de la información al Internet del valor. Dentro del blockchain podemos crear códigos, por ejemplo los Bitcoin, o por ejemplo cualquier otro tipo de criptomoneda, en que se mantienen bajo el control de unas determinadas claves. Transmitido este activo, porque transmitimos a un tercero, perdemos el control. Por lo tanto, no duplicamos el código, y eso evita el doble gasto o la doble venta, y nos permite crear aquello a lo que denominamos criptoactivos o tokens, si lo quieren denominar así, representaciones de un valor o de un derecho, de una posición dentro de una determinada red de blockchain. ¿Por qué tiene valor?
justamente porque lo perdemos cuando lo transmitimos. Mi presentación, si yo la tengo y se la mando a la federación, a la fundación, perdón, yo mando mi presentación a la fundación, pues esa presentación se puede duplicar tantas veces como se reenvíe. Sin embargo, con un criptoactivo no se duplica, porque pierde el control aquel que la envía. Y eso nos dota, insisto, de dar un salto cualitativo de la Internet de la información a la Internet del valor. Toda la información inicialmente que está en una blockchain es inmutable, no se puede modificar. Podemos cambiar la transacción a posteriori o podemos no aceptar la transacción, pero la información deja una huella, lo que llamamos un timestamp, un sellado de tiempo. Y por eso, si no existe ningún tipo de fraude ni de hackeo, es posible que una blockchain certifique su propio contenido, además, como si dijéramos así, con un control del momento y el origen de la información que se ha introducido en esa blockchain. Como es inmutable, es auditable y eso nos permite emitir, por ejemplo, informes sobre la información que está dentro. Y esto es importante, permite la trazabilidad. Por eso yo les decía antes, podemos coger la información desde el principio de Bitcoin y trazarla hasta el final. En segundo lugar, teníamos como segundo parámetro importante los smart contracts. Dentro, aunque los smart contracts son anteriores a la existencia de Bitcoin y anteriores a blockchain, en realidad su uso se ha encontrado ahora con la tecnología blockchain, porque hemos superado algunos de los problemas que planteaban los smart contracts, como por ejemplo la manipulación. Los smart contracts no son contratos inteligentes, aunque pueden llegar a serlo. Los smart contracts son códigos autoejecutables. Nosotros codificamos, damos una orden dentro de nuestra blockchain, introducimos un código y este código se autoejecuta bajo los parámetros. Es decir, nosotros vamos a crear una lógica de negocio. Si ocurre algo, va a producir una ejecución de una acción. Si llega mi cumpleaños, pues manda algo a mis amigos. Si llega el Día de la Madre, trasvasa Bitcoin o el criptoactivo que sea o la información que sea a mi madre. Si podemos hacer apuestas, entonces nosotros podemos apostar a si voy a seguir vivo dentro de un año o podemos apostarnos quién va a ganar la próxima Copa de Europa. Claro, cuando nosotros apostamos y necesitamos un dato externo, ¿de acuerdo? Porque apostamos quién va a ganar la próxima Copa Europa y digo el Real Madrid y otro dice el Manchester City, pues en esa apuesta necesitamos conocer cuál es el dato externo. Cuando tenemos que acudir fuera de la cadena, tenemos que acudir a un oráculo y este oráculo nos tiene que dar un dato. Ese oráculo puede ser el diario AS, puede ser la Federación Española de Fútbol, la UEFA, puede ser un notario, puede ser alguien al que acudimos y le pedimos un dato. Por ejemplo, quién ha fallecido, si una persona ha fallecido, para transmitir todo su patrimonio. Entonces, estos smart contracts nos permiten ejecutar órdenes que pueden partir de información que está on-chain o que está off-chain. Si salimos fuera a buscar la información, tenemos ya riesgos que no tendríamos dentro de la cadena, pero podemos solventar estos riesgos dotando de determinados poderes y responsabilidad a esos oráculos. Lo importante es que entiendan que los smart contracts nos permiten preprogramar, automatizar conductas, órdenes, sin que haya llegado el momento de hacerlo. Lo podemos hacer ahora, por lo tanto, podemos establecer cómo vamos a desarrollar un contrato, las prestaciones de un contrato desde el principio hasta el final. Luego ya podremos discutir sobre la validez, sobre el consentimiento, sobre la capacidad, sobre el derecho de los consumidores, etcétera. Pero es importante que entendamos que podemos introducir esto dentro de una blockchain para que autoejecute órdenes. Pasado el problema de los smart contracts, conocido el concepto de smart contract, hemos visto tres: blockchain, criptoactivos, smart contract, llegamos a la tokenización, porque hoy básicamente vamos a hablar de muchas cosas, pero la tokenización tiene su papel importante. ¿Qué es tokenizar? Tokenizar es representar un derecho, un valor en un registro DLT como la blockchain. Por lo tanto, tokenizar es incorporar en un token, en un código, la representación de algo que puede estar fuera. Puede estar dentro, por ejemplo, Bitcoin. Un Bitcoin es un token de ese valor que tiene Bitcoin, pero podemos tokenizar, por ejemplo, algo que está fuera, vehículos, maquinaria, incluso si el derecho nos lo permite, pudiéramos llegar a tokenizar inmuebles, podemos tokenizar instrumentos financieros, podemos tokenizarlo todo, prestaciones de servicios, lo que ustedes deseen. Y entonces, con esta tokenización podemos en un registro DLT almacenar esos tokens, los podemos emitir, los podemos almacenar, los podemos transmitir o los podemos entregar en garantía, lo que se denomina colateralizar. Por tanto, podemos hacerlo todo
con la seguridad de que estamos en una blockchain, de que si es abierta, si es pública, vamos a ver toda la información, todas las transacciones, vamos a poder hacer trazabilidad, auditabilidad de esos tokens que pueden, si el derecho lo refrenda, introducir un derecho que está externo, por ejemplo, un derecho de propiedad, un derecho de uso y disfrute. Dentro de la tipología de los tokens, pueden ver ustedes la imagen que yo tengo aquí en la izquierda, donde viene, creo que es ilustrativa de todo el tipo de tokens que tenemos para empezar, ¿no? Nosotros tenemos tokens, por ejemplo, stablecoin. Las stablecoin son un tipo de criptomoneda que van referenciadas a un activo, por ejemplo al dólar, para mantener su valor. El Bitcoin, el Ethereum son criptoactivos muy volátiles y esa volatilidad hace que sea difícil ser utilizados como dinero. Pero podemos crear, bueno, ya están creados numerosos stablecoin. Las stablecoin, por su propio nombre, son monedas que tienden a ser estables, referenciándolas y a veces respaldándolas por otro activo. Por ejemplo, oro, por ejemplo, fiat, por ejemplo, otro tipo de criptoactivos. Luego tenemos a Bitcoin, que hoy, como pueden ver ustedes, es más que nada un almacén de valor. Y luego, por ejemplo, tenemos los equity tokens. Los equity tokens estarían dentro de los security tokens. Vamos a poder, y esto es una habilitación que nos da uno de los dos reglamentos que voy a explicar hoy, nos da una habilitación para poder exponer, para poder representar mediante registros DLT a instrumentos financieros, determinados instrumentos financieros. Luego tenemos los NFT, que puedo explicarlos con posterioridad, pero ahí más o menos tienen ustedes una taxonomía de lo que podría ser una tokenización. ¿Por qué tokenizamos? Pues porque la tokenización es una evolución, es un progreso, un avance, un desarrollo de los activos físicos, que nos permite aprovechar todas las posibilidades, las eficiencias, las sinergias, las capacidades de una tecnología blockchain para poner en circulación la riqueza. Entre ellas, poner en circulación tokens representativos de activos físicos o criptomonedas o tokens representativos de dinero, como va a ser el euro digital. El euro digital lo que va a hacer es tokenizar el pasivo del Banco Central. El dinero que ahora tenemos en billetes o en monedas, vamos a poder tokenizarlo. No quiero decir que se suprima el dinero físico, eso no me corresponde a mí, pero podemos tener dinero físico y tener dinero digitalizado del Banco Central Europeo, como dos alternativas. Esto sería lo ideal, no suprimir el dinero físico. Entonces, tokenizamos ese dinero que de otra manera pues, lo tendría en un formato físico. ¿Por qué tokenizar? Pues, como siempre digo, cada vez que tengo esta slide, se me van añadiendo posibilidades a los beneficios que me permite la tokenización. Pues me da transparencia, ¿no? Me reduce las vulnerabilidades porque estoy funcionando en una capa de blockchain. La blockchain me da notable seguridad, me da información, me da el timestamp, etcétera. Esto incrementa la liquidez porque el activo físico no tengo que desplazarlo. El derecho sobre el activo físico es el que se encuentra dentro de la blockchain y por lo tanto puedo ahorrarme costes y entregarlo colateralmente. Para una prenda de un activo físico pues necesito una serie de documentación y una comprobación. En el caso de las tokenizaciones de criptoactivos es mucho más sencillo. A veces se están haciendo colateralizaciones de criptoactivos entregados en garantía de préstamo, están haciendo en minutos. Sin ningún tipo de documentación, porque se entregan las claves de acceso de esos criptoactivos. Más bien lo que se entrega es la posesión digitalizada de esos activos físicos para que el control lo tenga el acreedor pignoraticio. Y esto es importante porque reduce considerablemente el tiempo y los costes de obtener una financiación alternativa. Simplifica todo, me permite automatizar en gran parte la gestión de mis activos, la inversión de la cartera de activos que yo pudiera tener. Y luego hay algunas cuestiones extremadamente importantes. Por ejemplo, los atributos del token. Si yo tengo un token, puedo ejercitar mis derechos derivados del token que contiene un derecho dentro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una acción. Si yo tengo mis acciones de una sociedad tokenizadas, puedo utilizar al token para el ejercicio de los derechos. Tiene unos atributos. El token es el que me da el atributo para poder votar, para poder asistir a una junta digitalmente, para poder apoderar, para cobrar mi dividendo. Y esto es importante porque a través del token facilito el uso de esos derechos, sin necesidad siquiera que tengo de identificarme, más allá de lo que la ley me exija, más allá del KYC, más allá del antiblanqueo, más allá de que la sociedad en un momento determinado me pida identificarme. Pero no tiene nadie por qué saber que soy socio de una sociedad. No tengo por qué hacer una presencia física, porque puedo funcionar con atributo, con el atributo que me da el token de decir que soy accionista de una sociedad. Y luego
esto es extremadamente importante, la programación del token. El token se puede programar. ¿Por qué? Porque sobre el token utilizamos smart contracts y los smart contracts me permiten decidir qué hacer con el token. Y esto lo puedo aplicar a una tokenización del dinero o a una tokenización de activos. Por ejemplo, si yo soy... ¿qué les voy a decir? Una administración pública y yo concedo subvenciones, puedo programar el dinero que yo entrego si está tokenizado y decirle a los empresarios a los que les doy el dinero, este dinero no se puede aplicar a, por ejemplo, reparto de dividendos. Lo tienes que aplicar a comprar maquinaria, a pagar nóminas, a alquilar locales, a invertir en innovación. Y ese dinero solo se va a aplicar porque tiene ese premandato establecido, está preprogramado con anterioridad, tiene que aplicarse exclusivamente a esos destinos, a esos fines para los que el dinero es otorgado. Y esto es importante porque nos elimina mucha burocracia, mucha carga administrativa, porque el dinero va a obedecer al mandato para el que fue emitido, para el que fue tokenizado. Y esto lo podemos hacer con cualquier tipo de activo. Podemos limitar el uso. Si concedemos un uso a alguien de algún determinado bien y lo restringimos a algo, solo si el token está predeterminado y preprogramado, podemos considerar la aplicación de que ese token solo responda a esas necesidades. Por ejemplo, en la transmisión aquí pongo los NFT, por ejemplo. Los NFT son non-fungible tokens. Los non-fungible tokens, por ejemplo, podrían incorporar una obra de arte digital. Esa obra de arte digital, cada vez que se transmite, tiene que generar unos derechos de cobro de un porcentaje del valor de transmisión en favor del artista. Con una programación del token que representa la obra de arte digital, cada vez que el token se transmite representando la obra de arte digital, automáticamente se va a generar el pago para el artista. No tenemos que estar haciendo cálculos ni comprobando si el propietario lo ha transmitido, cuántas veces lo ha transmitido, no, sino que cada vez que se transmita el token, la blockchain nos va a responder con un smart contract determinando que parte del precio vaya a manos del artista, con lo cual vamos a asegurar determinadas prestaciones que hizo quien emitió el token, el artista, que incorporó su obra de arte digital ligada a un NFT, a un non-fungible token. Entonces, este tipo de aplicaciones son desconocidas porque no podíamos utilizarlas y esto automatiza y nos da seguridad en determinadas transacciones. Bueno, visto un poco cómo tenemos la situación, voy a empezar a entrar ya en la regulación. Antes de ello, quisiera hablar de la tipología de la tokenización para crear tres grupos de tokens. Tokens representativos de activos físicos, real estate, vehículos, commodities. Por ejemplo, Santander está creando en Brasil, en su filial de Brasil, una plataforma para poder tokenizar vehículos en apoyo del Banco Central brasileño, porque el Banco Central brasileño también está estudiando la emisión de una moneda propia de un real digital. Y entonces ha pedido proyecto y el Banco Santander ha presentado una plataforma de transmisión de vehículos para hacer entrega contra pago. Por tanto, eliminamos, por ejemplo, riesgos de contraparte, porque el pago se va a hacer en dinero tokenizado contra la entrega de la propiedad del vehículo. Y luego tenemos los activos representados exclusivamente en un registro DLT, acciones, por ejemplo, el equity, la deuda, etcétera. ¿Por qué? Porque todo este tipo de activos van a poder representarse como los tenemos ahora en anotaciones en cuenta. Y una acción de una sociedad cotizada solo está en anotaciones en cuenta. Pues ahora vamos a poder incorporarlo dentro de un registro en DLT. Y luego estarían los activos que se crean con la emisión del token. Básicamente aquellos que no tienen ningún subyacente ni físico ni jurídico fuera y que exclusivamente tienen un valor dentro de una blockchain. Por ejemplo, sería Bitcoin o Ethereum. Llegamos al panorama regulatorio europeo. Este es el panorama jurídico que tenemos aquí. Ahora mismo hay 5 reglamentos, 4 que están tramitándose y 1 que está ya aprobado, publicado en el Diario de la Unión Europea y que entrará en vigor, que ya ha entrado en vigor, pero será aplicable a partir del 23 de marzo. Primero que tenemos es MiCA, por el orden que lo tengo en la slide. El primero que tenemos es MiCA, que voy a explicarla más desarrolladamente. Y por tanto lo dejo para posterior. Luego tenemos DORA. DORA está a punto de aprobarse y pretende aprobarse simultáneamente a la aprobación de MiCA, que está previsto que termine durante finales de este mes de octubre, no sé si hoy, puede ser la semana que viene, y que tengamos esto a principios publicado, porque hay que traducirlo a todas las lenguas, lo tengamos a finales de este año, primeros del año 2023. DORA
MiCA, y el último de abajo, que es el de las transferencias de criptoactivos. Control antiblanqueo y control para evitar el fraude con los criptoactivos. Estos 3 reglamentos se van a aprobar y publicar simultáneamente. DORA es un reglamento de resiliencia operativa. Hay que reducir los riesgos que nos da la existencia de los hackeos, ¿no? El pirateo informático hay que reducirlo, hay que evitar los ataques y hay que crear una red en la que podamos, ante un ataque que se produzca un tercero, dar información, compartir información y evitar esos ataques o atenuarlos con la mayor resiliencia operativa. MiCA, que lo explicaré ahora, y luego tenemos en tercer lugar el reglamento sobre transferencia de criptoactivos. El reglamento de transferencia de criptoactivos lo que hace es establecer obligaciones para prestadores de servicios. Si tenéis sospechas de un problema de blanqueo de capitales, hay que reportar. Tenéis que controlar las transacciones que se hagan con criptoactivos, porque esto es importante también entenderlo. Los criptoactivos pueden circular. Bueno, de hecho, los registros distribuidos son registros de relaciones peer-to-peer. No necesito intermediarios. Todos los nodos están interconectados entre sí y eso permite a los particulares tener wallet propias que no dependen de ningún prestador de servicios. Yo puedo abrir una wallet en Bitcoin y nadie se va a enterar de que la tengo. Aparecerá una wallet en la red blockchain de Bitcoin, pero nadie sabrá que es mía, salvo que haya un seguimiento exhaustivo hasta que me detecten quién es Alfredo Muñoz, porque está detrás de esa wallet. Pero inicialmente nadie sabe quién está detrás de una wallet. Y esas wallets te las puedes abrir tú o te las puede abrir un prestador de servicios. Por eso las prohibiciones de los criptoactivos han sido contraproducentes, porque lo que ha hecho es alejar a la gente del control de los prestadores de servicios y los ha convertido en autónomos. La gente ha aprendido a funcionar con sus wallets y sus claves privadas y ha obviado la prohibición. Esto es lo que le ha ocurrido a China, o lo que le ha ocurrido a Cuba. Cuba estuvo a punto de prohibir los criptoactivos y se dio cuenta que sus ciudadanos pues funcionaban al margen de las posibles prohibiciones. Entonces se planteó cortar Internet, intervenir Internet. Y lo que hizo fue Elon Musk, que es el presidente de Tesla, y ofrecer a los ciudadanos cubanos su red de satélites para la comunicación en Internet. ¿Qué ha hecho el gobierno cubano? Regularlos, fomentarlos, para que sus ciudadanos, por ejemplo, puedan adquirir bienes y eviten el bloqueo económico que tienen por parte de Estados Unidos. Hay que regular esto de una manera distinta a como veníamos haciéndolo hasta el momento. Por eso las transferencias de criptoactivos solamente pretenden controlar algo, porque a veces no es posible interceptar. Y este reglamento de transferencia de criptoactivos, por ejemplo, no regula las transferencias peer-to-peer. Solo regula las transferencias cuando interviene un prestador de servicios. No hay obligaciones para el ciudadano común en sus relaciones peer-to-peer. Esos serían los 3 reglamentos que estamos a punto de aprobar. Tenemos un reglamento que también voy a explicar brevemente, que es el reglamento del Pilot Regime. El Pilot Regime es un régimen piloto para poder tokenizar instrumentos financieros. Y estos instrumentos financieros, acciones, obligaciones, deuda, bonos, etcétera, y participaciones de edición de inversión colectiva, vamos a poder tokenizarlos. Sustituir la anotación en cuenta por una representación en un registro DLT, con todo lo que eso conlleva. Por ejemplo, la utilización de atributos para el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, la programación del token. Ya veremos a ver qué posibilidades nos da todo esto. Y luego quedaría un último reglamento, que muy brevemente digo, que es el de Identidad Digital Europea. Es un EIDAS 2, es una evolución del EIDAS. Y este reglamento de Identidad Digital Europea pretende que todos tengamos una wallet digital con nuestra identidad para legitimarnos frente a cualquier autoridad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Y además reconoce, le da valor jurídico pleno y en algunos casos como prueba cualificada a los ledgers electrónicos, a los registros distribuidos, a que la información que está en un ledger electrónico, si se cumplen determinados requisitos, sea una prueba privilegiada en un procedimiento judicial. Hay una presunción de veracidad del contenido del registro distribuido. Esto es una enorme fortaleza y va a generalizar en muchos casos el uso de este tipo de tecnología. Recuerden además que son reglamentos europeos, no necesitan transposición a los Estados miembros. Una vez que son aplicables, cualquier ciudadano puede acogerse a los derechos de un reglamento europeo para hacerlo exigible frente a cualquier tipo de autoridad. Y recuerdo, ya lo he mencionado antes también, además de estos 5 reglamentos, tenemos en marcha dentro de la Unión Europea un proyecto de euro digital. Y este proyecto de euro digital nos va a permitir tener una wallet con nuestros euros digitales representados por pasivo, como un activo financiero representado por un pasivo, incorpora un pasivo del Banco Central Europeo
y que nos va a permitir pues, realizar transacciones en una blockchain utilizando este dinero que va a ser un dinero tokenizado del Banco Central Europeo. El euro digital tiene un gran problema y es que pueda tener demasiado éxito y al estar respaldado por el balance de un banco central, es posible que ante un riesgo de la banca tradicional, pues haya una corrida bancaria y la gente saque sus depósitos de los bancos comerciales y los aloje en euros digitales. Por eso se prevé una tenencia limitada en el proyecto de entre 3.000 y 4.000 euros por ciudadano. ¿Por qué? Pues porque se quiere que el euro digital no sea un medio o un instrumento de ahorro de inversión, sino que sea exclusivamente un medio de pago, que nos permita introducirnos en este mercado y luego ya iremos viendo cómo evolucionar. Porque el gran problema del euro digital, insisto, es el exceso de éxito. De hecho, yo tengo muchas consultas de ciudadanos no europeos que me preguntan cuándo va a salir el euro digital para plantearse invertir en euro digital. Porque, claro, cuando tú eres un ciudadano de algunos países que tienen una inflación del 50%, pues claro, para ti tener tu dinero en euros digitales que no te los puede embargar tu gobierno, pues claro, esto es una gran ventaja porque vas a mantener estabilidad sin riesgo de confiscación, de corralito por parte de tu propio gobierno. Entramos en los dos reglamentos que voy a analizar. Voy a tratar de dar las líneas más importantes. Voy a tratar de terminar. Yo creo que esto estaba previsto que terminara aproximadamente a -20, con lo cual me quedan unos 20 minutos y voy a tratar de desarrollar los elementos más básicos y luego quedo a su disposición para el coloquio posterior. Bueno, el reglamento MiCA. El reglamento MiCA es, vamos a decirlo claro, es una instauración de un régimen jurídico para los criptoactivos. Venimos de algunos lo consideran una ley de la selva, de una ausencia de regulación específica. Como decimos los juristas, siempre hay una norma aplicable. El juez siempre está obligado a aplicar en cualquier conflicto alguna norma, tiene que buscarla, ¿de acuerdo? O la ley, o la costumbre, los principios generales del derecho, tiene que encontrar algo. Y el problema está que lo que tenemos, ese algo, es inadecuado para esta tecnología. Ya he puesto algunas cuestiones encima de la mesa y no es fácil regular esto. Entonces, el reglamento MiCA viene a regular para toda la Unión Europea el mercado de los criptoactivos. Y esa regulación está centrada sobre todo en dos elementos. Quiero regular las llamadas stablecoin, los activos criptográficos que pueden ser utilizados como dinero, porque me preocupan algunos proyectos que han ido apareciendo. Especialmente preocupó muchísimo el proyecto de Libra, de Facebook. Preocupó excesivamente porque podía acaparar todo el sistema monetario y destruir la soberanía monetaria de los estados. Piensen ustedes que Facebook tenía aproximadamente unos 2.500, 3.000 millones de usuarios, porque tiene Facebook, tiene Instagram, tiene WhatsApp. ¿A quién conocen ustedes en España que no tenga WhatsApp entre los 13 y los 80 años? Yo creo, me costaría encontrar a alguien. Y entonces, todos estos eran potenciales usuarios. Y el proyecto de Libra de Facebook se paralizó prácticamente por todos los organismos internacionales y los Estados miembros, entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos, por justamente podía acabar con la soberanía monetaria. Enviar una moneda, una criptomoneda de Facebook de aquí a Venezuela hubiese sido como enviar un correo electrónico. Y claro, esto debilitaba o se llevaba por delante el sistema financiero, pero además quitaba la posición de los bancos centrales. Y puedo explicar algunos detalles de esto, pero lo cierto y verdad es que MiCA reacciona a una velocidad en la que la justificación fundamental está en los stablecoins. Pero MiCA aprovecha, esto se presenta en septiembre del año 2020, estamos ya en plena pandemia, y presenta un proyecto de reglamento, que es el que está a punto ya de terminarse, que contiene un régimen completo de los mercados, no de los criptoactivos, de los mercados. Hay una autorización previa para emitir o para negociar en una plataforma. Hay una regulación muy específica y exhaustiva de los tokens llamados stablecoin. Luego, para mí, una de las partes más importantes, trascendentes, relevantes y necesarias es la regulación de los prestadores de servicios de criptoactivos. Vamos a tener unos prestadores de servicios, no voy a decir idéntico, pero con un régimen muy similar al de las entidades de servicios de inversión. Vamos a tener un régimen de autorización previa y de supervisión constante. Va a haber que cumplir una serie de requisitos, de garantías, de reglas de gobernanza dentro de los prestadores de servicios. No es de recibo que hoy por hoy tengamos a prestadores de servicios, por ejemplo, advisors, que no cumplan ningún requisito para asesorar sobre, por ejemplo, inversiones en Bitcoin. No es asumible porque hay muchas personas que pueden estar dando esta prestación sin conocer ni tan siquiera
bases de la tecnología, ni conocer bases sobre el funcionamiento del mercado. Un mercado que es global. No tenemos un mercado de Bitcoin en España y otro en Alemania. No, tenemos un mercado de Bitcoin global, único, 24/7, que no cierra nunca, en el que se negocia, en el que hay un alto valor especulativo. Y todo eso tiene que saberlo aquel que se dedica a ser un advisor, a asesorar a terceros. Por tanto, la regulación es tremendamente importante y necesaria. Y está haciendo que muchos otros estados estén siguiendo la regulación que está contenida en el reglamento MiCA, que se hayan dado cuenta que hay que regular. Frente a los criptoactivos hay varias opciones legislativas. Prohibir, espera y ve, haz lo mínimo o entra en profundidad y vamos a regular el mercado. La Unión Europea ha entrado en profundidad. China decidió prohibirlos. Ha habido estados que se mantienen al margen, que están esperando y viendo a ver por dónde van las cosas. Y hay algunos que solamente regulan lo mínimo. Por ejemplo, antiblanqueo, que era la situación de la Unión Europea antes del año 2020. Solamente teníamos la quinta directiva. La quinta directiva regulaba las obligaciones de antiblanqueo para dos prestadores de servicios. Las casas de exchange de cambio de cripto a cripto, de cripto a fiat, y los custodios. Estos eran los dos únicos que tenían un registro del Banco de España, que lo tienen ahora, está habilitado desde octubre del año pasado, y en este registro del Banco de España tienes que inscribirte, pero no te supervisa el Banco de España, solo tienes que cumplir para inscribirte dos requisitos: honorabilidad de tus órganos directivos y procedimientos de control antiblanqueo. Estos son los dos requisitos que tú tienes que tener ahí para poder estar en el registro, pero no hay supervisión, no hay garantías de la prestación de servicios, no hay una regulación. Por ejemplo, se están planteando problemas si yo tengo mis criptoactivos en custodia, deposito mis claves en un exchange o en un custodio. ¿Qué ocurre si estas entidades se declaran en concurso? Caen en insolvencia. Y esto se está planteando en Estados Unidos, se plantea en Alemania o se plantea en España, porque ya tenemos casos en todos los estados, en la mayoría de los estados en los que veníamos haciendo un uso más o menos de los criptoactivos. ¿Y por qué? Porque no tenemos una regulación. ¿Cuál es tu régimen jurídico? ¿Cuáles son tus obligaciones frente a tus clientes? ¿Qué garantiza? ¿Qué régimen de quejas tienes? ¿Qué procedimiento para atender a tu cliente tienes? Hay mucha gente desesperada porque no es capaz de contactar con su prestador de servicios, porque contrataron una plataforma que estaba en las Islas Caimán, y las Islas Caimán depositó sus criptoactivos, y de repente la plataforma desaparece. Claro, no te vas a gastar el dinero en ir a las Islas Caimán y no hay un servicio de atención. Bueno, con el proyecto de reglamento MiCA, cualquiera que preste servicios en la Unión Europea tiene que tener licencia previa. Y en esa licencia previa está el control, porque la licencia previa exige un domicilio permanente dentro de la Unión Europea. Por tanto, vamos a tener, aunque sigamos en el ámbito de lo digital, vamos a tener un control sobre alguien. Alguien va a tener que responder y lo vamos a tener localizable físicamente. Bueno, ¿qué tiene la propuesta de reglamento MiCA? Bueno, esta es la estructura que me da el propio Concilio y el propio Consejo de la Unión Europea sobre los criptoactivos que están dentro y los que están fuera. Las monedas digitales del Banco Central Eurodigital está fuera, ¿de acuerdo? Porque es público y tendrá su propio régimen. Dentro de lo que es privado están los security tokens. Los security tokens están fuera de MiCA, se van fuera porque se van a la regulación MiFID o al régimen piloto del que les he hablado con anterioridad, ¿de acuerdo? Entonces los security tokens están fuera de MiCA. Los NFTs, parte están fuera y parte estarán dentro. Y no es fácil definir qué va a estar dentro. La representación de una obra de arte estará fuera de MiCA, pero, por ejemplo, partir una inversión de una obra de arte en criptoactivos diferentes, hacer una configuración en serie de una inversión, aunque sea sobre un bien determinado, estará dentro. O puede que sea incluso un security token, un instrumento financiero. Pero básicamente lo que está en MiCA es parte de los NFTs y luego están las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, Altcoin, todas. Los utility tokens que no he hablado de antes, de ellos son muy importantes, porque los utility tokens son tokenizar el acceso a bienes o servicios de una entidad emisora. Por ejemplo, estamos empezando a ver cómo hay líneas aéreas, cómo hay compañías de hoteles que empiezan a pensar, incluso algunas a elaborar, y ya hay alguna ofertando, tokenizar sus accesos, sus habitaciones de hotel, el uso de sus habitaciones de hotel, los billetes de tren o de aviones, los vuelos, porque me permite crear un mercado secundario que yo puedo llevar como entidad emisora
en el cual se negocian mis utility tokens. Yo emito mi utility token a un cliente, él compra el billete por anticipado, si al final tiene que suspender el vuelo, puede ir a ese mercado secundario y ofrecerlo. Igual que para un concierto, para habitaciones de hotel. Entonces se crea un negocio paralelo en una plataforma sobre blockchain que le permite además generar liquidez a la entidad emisora y además le permite también obtener una rentabilidad. Porque en un mercado de utility tokens, normalmente la entidad emisora se queda con un porcentaje del precio de venta. ¿De acuerdo? Entonces, al cliente le da cierta seguridad porque puede comprar anticipadamente, pero tiene un mercado paralelo para poder salirse si al final no pudiera acudir a que le prestaran el servicio. Entonces, este es un mercado previsible que va a crecer bastante. Y luego estarían los instrumentos económicos que regula, monetarios que regula MiCA, que serían los e-money tokens y los activos, los tokens referenciados activos, que explicaré ahora con cierto detalle. Estos dos instrumentos son monetarios y nos van a poder permitir pagar con ellos. Porque si yo pago con Bitcoin, por si no lo sabían, lo dejo solamente referenciado, si yo pago con Bitcoin aquí en Madrid, por ejemplo, pues se nos ofrece pagar los taxis con Madrid. Si yo pago con Bitcoin cualquier cosa, Bitcoin se considera un activo no monetario. Y eso significa que si yo entrego el Bitcoin porque la otra parte me lo permite, tengo que ver cuál es la diferencia de valor del Bitcoin cuando lo adquirí y el valor del Bitcoin cuando lo entrego en pago. Y si hay un incremento de valor entre esas dos magnitudes, tengo que tributar por ella en el impuesto sobre la renta o si soy sociedad en el impuesto sobre sociedades. Y esto implica pues, que no pueda ser fácilmente utilizado como instrumento de pago. No va a ocurrir lo mismo con los e-money tokens, dinero electrónico tokenizado y los activos, los tokens referenciados activos. Bueno, vamos a todo lo que no sea no monetario, pues hay un régimen jurídico muy básico. Oferta, tienes que hacer un white paper. Todo el mundo que emita un criptoactivo que no sea security, que esté dentro de MiCA, tiene que hacer una oferta. Y esta oferta tiene que hacerse documentada. Y esta documentación hay que entregarla en una autoridad de control, que aquí en España va a ser básicamente la CNMV. Y con ese control de la oferta, pues te podrán pedir más información o menos. No puedes emitir hasta que hayas publicado el white paper. Cualquier tipo de publicidad hay que controlarla y hay que tenerla registrada. Y a partir de ahí se produce una presunción de autorización, ¿de acuerdo? Salvo que el controlador, el supervisor, te pida más requisitos. Importante, va a haber un derecho de desistimiento. Los usuarios de este tipo de criptoactivos van a tener un plazo en el cual van a poder abandonar la oferta. Exactamente igual que ocurre con las ventas a distancia. Justamente porque utilizar tecnología, utilizar medios tecnológicos no presenciales exige cierta posibilidad del usuario de salirse. Y va a haber un régimen de responsabilidad importante para las entidades emisoras. Luego entramos en los monetarios y tenemos dos tipos de criptoactivos que son monetarios. Unos, los llamados tokens referenciados activos. Aquí les pongo la definición inicial y ahora veremos cómo ha quedado. Tipo de criptoactivo que a fin de mantener un valor se referencia al valor de varias monedas fiat de curso legal. Esto era Libra, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto nos permite introducir aquí a un activo que funciona sin una referencia clara, directa y única, pero que trata de mantener estabilidad en cuanto a su valor. Y eso exige un hipercontrol. Este es el gran pánico que tiene nuestro legislador a que venga una stablecoin extranjera tipo Libra de Facebook y elimine la soberanía monetaria. En la última versión de MiCA, que es la que se va a aprobar finalmente, hay unas restricciones en volumen de transacciones y en volumen total de dinero que se pueden hacer bajo una determinada stablecoin de este tipo. Tokens referenciados activos. Previsiblemente, el gran éxito, donde va a haber mayor éxito, es en los tokens de dinero electrónico. Es un tipo de criptoactivo que quiere ser medio de intercambio y que se referencia al valor de una moneda fiat. Esto es dinero electrónico, como lo conocemos ahora, pero tokenizado. Y esto significa que va a haber paridad 1-1 con la moneda fiat a la que tú te referencias. Normalmente será en euros. Por tanto, tú vas a tokenizar tu dinero y te van a dar tokens de dinero electrónico para poder hacer transacciones en tecnología blockchain. Estos tokens de dinero electrónico, pues van a estar respaldados teóricamente en depósitos bancarios 1-1
un euro por cada e-money token que te sea emitido. Por tanto, inicialmente tendrás plenas garantías y cuando pagues con un e-money token, aquel al que tú le has pagado una compraventa, el vendedor, podrá ir al banco y cambiarlo inmediatamente por dinero o por depósitos bancarios o por lo que estime conveniente. Es importante tener en cuenta que ni en la anterior ni en esta fórmula de dinero tokenizado es factible pagar intereses. Por lo tanto, ¿por qué? Pues porque no se quiere atraer y hacer competencia a los depósitos bancarios. No quieren que la gente utilice esto como un elemento de ahorro o de refugio. Por lo tanto, la entidad emisora no puede pagar intereses sobre el dinero que se entrega contra la entrega del token. Y es importante tener en cuenta que los tokens de dinero electrónico solo los van a poder emitir las entidades de crédito y las entidades de dinero electrónico. Y eso significa de facto, por eso aquí pongo a una entidad de dinero electrónico, no le hago publicidad ni soy socio de ellos, pero sí para que vean las características, las entidades de dinero electrónico se revalorizan o las licencias de dinero electrónico se revalorizan. Cualquiera que quiera emitir un dinero electrónico, un e-money token, va a necesitar una licencia o va a tener que utilizar a una entidad de crédito o a una entidad de dinero electrónico. Por ejemplo, un territorio que hubiese una autonomía dentro de España que quisiera emitir un e-money token para finalidades diversas, las que ustedes puedan creer. Va a ser posible, pero va a necesitar a una entidad de dinero, a una entidad de dinero electrónico o a una entidad de crédito. Bien, este es el panorama de las definiciones de e-money tokens y de tokens referenciados activos que hemos tenido desde el principio hasta la actualidad. Esta es la definitiva, la que está fuera de mi tabla, es la que se ha aprobado definitivamente. Y es importante tener en cuenta que los tokens referenciados activos, lo importante ya va a ser token referenciado activo cualquier tipo de criptoactivo que se referencia a cualquier otro valor o derecho, porque el legislador quiere acaparar todo tipo de stablecoin. No quiere que haya una stablecoin que sea estable de verdad, porque se referencia a otro activo y esté circulando por la Unión Europea sin licencia previa. Las stablecoin no se pueden emitir sin licencia previa. Este es el gran problema, la gran obsesión del legislador. Y luego tenemos los e-money tokens, que como he dicho ya están restringidos porque los tienen que emitir entidades con licencia. Los e-money tokens solamente son aquellos que se referencian a una moneda oficial. Y aquí yo planteé hace tiempo si era posible que por moneda oficial entendiéramos al Bitcoin, porque el Bitcoin era moneda oficial, moneda de curso legal en El Salvador y en la República Centroafricana. Y se ha añadido que moneda oficial, esto es un añadido de la última redacción, significa algo, una moneda oficial de un país emitido por un banco central u otra autoridad monetaria. Por lo tanto, Bitcoin, aunque sea moneda de curso legal en El Salvador, ya no es una moneda oficial a los efectos de ser referencia del e-money tokens. Bueno, ¿tenemos stablecoin ya en MiCA? Pues ya tenemos dos supuestos que están circulando o que están terminando su proyecto, están circulando dentro de la Unión Europea, que es una moneda de Circle. Circle es el titular de la segunda stablecoin más importante del mundo, que es el USDC en dólares, y ya ha hablado, está en su proyecto de desarrollar un Eurocoin, con respaldo completo en euros, en un mercado 24/7, pero con depósitos que estarán en el mercado norteamericano. Por tanto, vean ustedes que ya empezamos con problemas y con tensiones monetarias, porque Circle va a emitir o pretende emitir su criptomoneda, pero va a llevar los depósitos a Estados Unidos. Y Circle tiene ya una suficiente, un efecto de red para poder insertar, porque de hecho aquí en España, en la Unión Europea, hay operadores que están actuando con la moneda de Circle, que realizan transacciones internacionales, comercio internacional con la moneda de Circle, con el USDC. Lo están utilizando, por tanto, Circle no va a tener tan difícil entrar en un mercado que pudiera estar copado, podemos entender, por las entidades de crédito. No, porque Circle, si consigue su licencia, va a poder emitir el USDC y lo va a poder hacer dentro de la Unión Europea, con un mercado previo que ya tiene de clientela. Y luego tenemos el KBC Group. KBC Group es una entidad financiera de Bélgica. Por tanto, ya tiene licencia para emitir. Y nosotros aquí en España, que yo sepa, no tenemos un proyecto claro y contundente. Sé que Iberpay está haciendo trabajos incansables para poder desarrollar algún tipo de proyecto, pero no tenemos algo tangible y esto entra en funcionamiento a finales del año que viene. El reglamento MiCA lo tendremos a principios del año 2024, pero vamos a 12 meses después, ya pueden estar circulando las stablecoin en el territorio de la Unión Europea y van a ser
tremendamente relevantes porque se convierten en dinero programable, dinero inteligente, sobre el que podemos añadir propiedades, atributos, y esto tenerlo en el uso, llegar de los primeros, puede que te equivoques, pero lo normal es que atraigas el mercado. Como alternativa al dinero tokenizado, que yo les he dicho, los e-money tokens y los activos referenciados, los tokens referenciados activos, hay otra tercera alternativa que se está planteando en Japón, que se está planteando en la banca alemana y que se está planteando un consorcio en Estados Unidos, que es directamente tokenizar los depósitos bancarios. Por tanto, no habría que utilizar demasiada complicación jurídica, porque esto es viable. Solamente necesitaremos una licencia del banco correspondiente, porque los depósitos bancarios no están sometidos a MiCA. Por tanto, ni siquiera hay que esperar a que llegue MiCA para tenerlo en funcionamiento. Este es el proyecto del consorcio USDF de los Estados Unidos. Y en este consorcio, los clientes funcionan con dinero puramente tokenizado. Lo que pasa es que los bancos luego compensan off-chain. Realizan liquidaciones fuera de la blockchain, pero el dinero para los clientes funciona de manera tokenizada. Por tanto, pueden aprovechar todas las virtudes de la tokenización de las que hablaba antes. Todas, absolutamente todas, porque las transacciones entre clientes son on-chain. Y la tokenización de los depósitos bancarios tiene dos grandes ventajas sobre el dinero tokenizado de MiCA. Una, no tienes prohibido el pago de intereses porque son depósitos bancarios, no estás sometido a MiCA. Y segundo, no afecta a la intermediación financiera y permite crear dinero, seguir creando dinero a las entidades de crédito. Por tanto, por eso la banca alemana tiene proyectos bastante desarrollados sobre la tokenización de los depósitos, porque ellos son una banca bastante potente y son una banca de la que menos tipo de interés paga por los depósitos bancarios. Esto sería más difícil, por ejemplo, para países mucho más débiles como Grecia, en que la banca puede tener mayor riesgo o se puede entender que tiene mayores riesgos, pero no para Alemania. Es una alternativa viable a los instrumentos monetarios que contiene MiCA. Bueno, luego estarían los proveedores de servicios. Los proveedores de servicios pues tienen una serie de obligaciones. Es un régimen muy importante porque vamos a desarrollar, a controlar, como ya les he dicho antes, y hay proveedores de servicios que hay que destacar su importancia. Los de custodia o las exchange, pero para mí claramente los advisors o los servicios de gestión de carteras de criptoactivos, que no estaba y se ha incluido como servicio regulado en la última modificación, en el texto que parece ser que va a ser el vigente. Y esto es importante porque estos servicios van a tener que cumplir una serie de garantías antes de obtener la licencia. Van a tener que darnos garantías, reglas de gobernanza, capital o garantías de seguros, cómo van a responder, asumir un régimen de responsabilidad, que tengan unos órganos directivos que no tengan determinados antecedentes penales, etcétera, etcétera. En algunos casos con un sistema prácticamente idéntico al que se está pidiendo en las entidades de servicios de inversión o incluso en las entidades de crédito. ¿Qué no entra dentro de MiCA y genera problemas? Bueno, pues las stablecoins descentralizadas no referenciadas, aquellas que no están referenciadas. Y, por ejemplo, tenemos una stablecoin muy potente que está funcionando en plataformas DeFi que se llama DAI, que es quien copa gran parte de todas las transacciones dentro de DeFi, y DAI está planteándose ya dejar la referencia del dólar. Un DAI ahora es un dólar, pero si me van a exigir la licencia, tengo que abandonar la referencia y voy a dejar que mi referencia sea flotante, porque no quiero entrar bajo el ámbito de MiCA. ¿Por qué? Porque va a tener difícil obtener una licencia en MiCA. ¿Por qué? Porque DAI es titularidad de una DAO y las DAO son entidades sin personalidad jurídica. Las DAO son organizaciones autónomas descentralizadas. Básicamente algo que está preprogramado, que funciona con reglas de gobernanza previas, preestablecidas, en parte con inteligencia artificial, en que no hay unos representantes claros definidos ni hay una personalidad jurídica. Y no está previsto en el reglamento de la Unión Europea dar una licencia a una entidad de este tipo. Por tanto, DAI, que es de MakerDAO, que es su protocolo de gobernanza, su entidad que la gobierna, va a tener difícil obtener esa posible licencia. Pero la Unión Europea, en la última definición, en el último texto de MiCA, ha sacado una posibilidad, algo que denominan undertaking. Y las undertaking son entidades. Ni siquiera vamos a llamarlas de empresa. Si un ordenamiento jurídico reconoce al undertaking el mismo régimen de responsabilidad que a una entidad con personalidad jurídica y la puede supervisar,
un undertaking es susceptible de prestar servicios dentro de MiCA. Por lo tanto, vamos a ver, porque esto ha aparecido el día 5 de octubre, el texto del 5 de octubre, vamos a ver qué ocurre con las undertaking dentro de los países miembros. ¿Qué desarrollo? No la llamaremos DAO, pero bajo un undertaking puede haber una DAO si se la encauza dentro de un ordenamiento jurídico bajo un régimen legal. Hay supervisión, etcétera, que no puede entrar. ¿Qué no entra dentro de MiCA? ¿Qué se nos queda fuera dentro de MiCA? Muchas cosas. Por ejemplo, los smart contracts. No tenemos una regulación de los smart contracts y son fundamentales. ¿Quién controla el cumplimiento? ¿Cómo se controla la emisión de la autonomía de la voluntad? ¿Cómo se controlan los oráculos? ¿Quiénes pueden ser oráculos y bajo qué régimen de responsabilidad? Las tokenizaciones. Ahora mismo solo vamos a tener una tokenización regulada, que es la de los instrumentos financieros, que es la que voy a hablar ahora en 5 minutos, y con esto termino. No tenemos un registro de derechos, como por ejemplo sí que existe en otros países, como por ejemplo Liechtenstein o como por ejemplo Suiza. Y no tenemos la gran regulación necesaria sobre las finanzas descentralizadas, sobre las plataformas que están funcionando de una manera autónoma, en muchos casos anónima, y que son altamente competitivas con el sector bancario, con el sector financiero, donde se están haciendo refinanciaciones en un minuto, refinanciando de una plataforma a otra más barata en minutos, siempre que entregue como garantía criptoactivos. No tenemos una regulación sobre esto, pero ya se habla de un MiCA 2 y de un MiCA 3. Y para terminar, por favor, solamente 3 minutos, les ruego, soporten mi ponencia durante 3 minutos más. Vamos al reglamento de la Unión Europea del 2022/858. El reglamento 2022/858 nos va a permitir tokenizar instrumentos financieros. Ahora solamente estamos tokenizando instrumentos financieros que no sea equity, porque la ley de sociedades de capital solo permite representar acciones mediante títulos, valores o anotaciones en cuenta, y lo que se está haciendo es tokenizar deuda. Si alguien quiere tokenizar equity, se está yendo a Estados Unidos. Tokeniza una sociedad, allí esos tokens de las acciones de la sociedad entran en una blockchain y esa sociedad viene aquí, compra un activo y al tokenizar las acciones de la sociedad está tokenizando indirectamente el activo que está aquí en España, con todos los riesgos que eso conlleva. Lo que se está haciendo aquí en España es tokenizar deuda, fundamentalmente préstamos participativos. Y eso hace que tengas un mercado primario muy limitado, bajo el ámbito del artículo 35, limitado a 8 millones de euros. Y en segundo lugar, no tienes un mercado secundario organizado, público, con oferta pública, sino que es un mercado secundario muy restringido para poder desinvertir. Para evitar esto, este es el sistema actual. Utilizo la imagen de BME. Los que entienden de mercados saben perfectamente que hay una parte de admisión y hay una de contratación y hay otra de postcontratación. Bueno, pues esta parte de contratación tiene la compensación, liquidación y registro. Es posible, con la nueva regulación, el reglamento del año 2022, de este año, del 858, vamos a poder tener la posibilidad de agrupar bajo una única infraestructura de mercado, una sola, todo el proceso de contratación y de postcontratación. ¿Por qué? Por los smart contracts, que nos van a permitir hacer la compensación, liquidación y registro con inscripción en el registro DLT de las titularidades o de la creación de derechos reales sobre los instrumentos financieros. Y por eso se van a permitir 3 tipos de infraestructuras de mercado. Las multilaterales de negociación que conocemos, los sistemas de liquidación, ¿vale? El depositario de valores, y por otro lado, una plataforma que agrupe ambos, negociación y liquidación en registros distribuidos. Y esto solo, en principio, se va a poder aplicar a acciones, con ese límite que pongo ahí, bonos y deuda titulizada y participaciones y instituciones de inversión colectiva. Con esos límites. Este es un proyecto para 3 años. Durante estos 3 años, en cualquier momento se pudiera decir, vamos a ampliarlo. Vencidos los 3 años, se decide si se amplía otros 3 años más, se cierra porque esto no funcione, hasta ahora, al contrario, está funcionando demasiado bien, y 3, generalizamos el sistema de registros DLT para todos los mercados organizados en toda la Unión Europea. Si la tecnología funciona, vamos a dar un salto en todos los mercados aquí. Y con esto nos permite utilizar esta tecnología para poder desarrollar financiación, plataformas, infraestructuras de mercado para pymes de todos los tamaños, para pymes de cualquier sector. Podemos crear plataformas para un sector determinado, por ejemplo, pues para el sector inmobiliario, y dentro del inmobiliario separar los fondos de inversión de las SOCIMIs, por ejemplo. Podemos crear infraestructura de mercado y cada uno, cuando va a esa infraestructura de mercado, ya sabe a qué mercado va. Y ahí se automatizan las relaciones. Por eso eliminamos la compensación, liquidación y registro. Podemos eliminarla. O, por ejemplo, podemos permitir en una plataforma de este tipo acceso a los minoristas.
que negocien por cuenta propia, nunca por cuenta ajena. Un minorista, cualquier usuario, como ahora negocia en una plataforma de Bitcoin, en un exchange, puede acudir a estas plataformas y sencillamente comprar y vender directamente. ¿Por qué? Porque la prestación está asegurada justamente por la utilización de smart contracts. Es lo que se llaman operaciones atómicas, entrega contra pago. No se puede hacer la entrega si simultáneamente no se hace el pago. Van ligadas, porque van ligadas por el smart contract. La entrega se produce simultáneamente al pago de la prestación o del instrumento financiero adquirido. Y con esto termino. El Congreso de los Diputados en este momento está tramitando ya un proyecto de ley de los mercados de valores y de los servicios de inversión, donde ya se recoge la aplicación, la introducción, el desarrollo del reglamento 2022/858 dentro de nuestro ordenamiento y se habilita la emisión en DLT de estos instrumentos financieros. Pero el Gobierno ha presentado un proyecto que va más allá, porque permite introducir, por ejemplo, para todas las sociedades anónimas, si se cambia la ley de sociedades de capital, permite introducir la tokenización de todas las anónimas, permitiendo a la entidad emisora, cuando no negocia en un mercado organizado, porque si no aquí lo llevaría a la infraestructura de mercado, cuando no negocia, tener su propio registro DLT para llevar a cabo el ejercicio de los derechos por parte de los accionistas. Pago de dividendo, asistencia, derecho de voto, ejercicio del derecho de separación. Podremos automatizarlo todo a través de la tecnología DLT y de la tokenización de los instrumentos financieros o no, cuando no lo sean, acciones en una sociedad anónima de cualquier tamaño que no cotiza y que puede tener representados sus acciones ya no por anotaciones en cuenta, ya no por títulos valores, sino en un registro en DLT. Bueno, pues casi me ha ajustado el tiempo, creo que 7 minutos de más, les pido disculpas y quedo a su entera disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Realmente ha sido una ponencia brillantísima. Agradecer a todos los asistentes haberse conectado. Recordar el funcionamiento de la plataforma. Tenéis un chat a la derecha en el que podéis trasladar preguntas. Hay ya como 7 personas que están felicitando a Alfredo por la brillante de la exposición. Enhorabuena, de verdad, porque son temas complejos, temas muy novedosos, temas en los que hay regulación que ya está madura, hay regulación que todavía está en proceso, pero toda la regulación la tienes completamente monitorizada, Alfredo, y nos la has explicado de forma brillantísima. Y bueno, para aquellos que tienen menos formación en estos temas, pues además has explicado pues lo que es un token, lo que es el blockchain, en fin, muchísimos conceptos que están ya en marcha, que como has explicado muy bien, Alfredo, hay países en los que ya están en vigencia. Incluso nos has hablado del euro digital, un tema apasionante que realmente bueno, pues preocupa a la comunidad financiera, las entidades financieras, como estabas trasladando, por si se hacía en cierto sentido una competencia desleal a las entidades financieras tradicionales. Y también esa fuga de depósitos que preocupa muchísimo ahora que están subiendo los tipos de interés y que las entidades financieras cuentan con disponer de más depósitos para cubrir su cuenta de resultados, pues qué duda cabe que una moneda fuerte como el euro y que además es digital, pues puede ser muy competitiva a escala internacional. Y además, bueno, pues lo que comentabas de moneda refugio, ¿no? Para personas en países emergentes con dificultades de inestabilidad en su propia moneda, dificultades de inestabilidad política, de riesgo país, de riesgo soberano. Pues claro, disponer de un euro digital realmente es un proyecto que en la comunidad cripto se ha criticado que iba lento, el proyecto del euro digital, pero era lento y seguro. Es decir, el Banco Central Europeo quería no dar puntadas sin hilo y poner, vamos, negro sobre blanco ese euro digital, pero siempre con muchísimo cuidado con respecto a las entidades financieras europeas para que esa arquitectura tradicional, que tiene una seguridad muy elevada y que ofrece un backup muy importante a los inversores, a los depositantes, pues no pierda sentido con el tema digital. No sé si hay alguna pregunta.
Aquí, mira, pregunta Lorena que tendría curiosidad sobre lo ocurrido con Luna. Bueno, en Luna, por ejemplo, Luna era, Terra era una stablecoin que se referenciaba y se equilibraba, se emiten porque no tienen respaldo, ¿de acuerdo? Pero está referenciada también al dólar y lo que hace es jugar con otro token que era Luna, ¿no? Y entonces, Luna es un poco el token de capital de los inversores y Terra es la prestación del servicio, ¿no? Entonces, Terra, por ejemplo, es un producto que necesitará autorización con MiCA y va a ser difícil que en Europa se autoricen este tipo de proyectos al albur de lo que ha ocurrido, ¿no? Porque son proyectos de stablecoin que para funcionar necesitas casi un crecimiento permanente, porque tu negocio necesita que haya una demanda permanente y cuando esa demanda cae, pues se carga todo sobre el otro token, que es el que te compensa, que es Luna. Entonces yo veo muy difícil que se autoricen este tipo de proyectos en la Unión Europea con la regulación de MiCA. De hecho, justamente la definición de token referenciados activos es lo que sería, esto no es un mini token, sino un token referenciado activo, pues con este tipo de tokens no hay respaldo en este caso y entonces veo difícil que la Unión Europea lo acoja. Tengamos en cuenta que justamente, lo decía hace un minuto, la ampliación de la definición de token referenciado activo se ha hecho para que quepa todo aquello que se referencia a otro activo. Entonces, en cuanto tú cojas un activo de referencia, pero es que justamente el sentido de la stablecoin, es que la stablecoin es estable porque hay una referencia a otra cosa, normalmente al dólar, al euro, algo que tiende a ser fijo. O sea, ya que ahora la gente dirá, oh, tenemos una inflación del 10. Bueno, sí, pero la Unión Europea tiene una inflación prácticamente cercana al cero durante la última década, ¿no? Del 1% o del 2%, es el objetivo del Banco Central Europeo. Y entonces, claro, cuando nosotros tenemos una inflación del 8, del 10, pero tú hablas con un argentino y tienen una inflación ahí mismo del 200%. Para un argentino, una stablecoin europea es algo extremadamente llamativo. Entonces, Terra es un instrumento que ahora mismo sería difícilmente aceptable dentro de la Unión Europea, porque tiene muchos problemas. Es muy fácil que se produzca una salida rápida, una corrida de la stablecoin y los inversores salgan. Al salir, se va a caer a cero, va a tener una tendencia a cero, justamente porque no tiene medios de equilibrio, no tiene reequilibradores, ¿no? En una stablecoin como USDC, por ejemplo, pues se caerá lo mismo que se caiga el dólar. Si tienes un USDC y tienes un dólar de respaldo, pues la actividad será, la caída hacia abajo será la misma que el dólar. Entonces, eso no es lo mismo, ¿no? Y esa es la pretensión que se tiene. Y se me ha olvidado decir alguno, bueno, se me ha olvidado, es que hay tantas cosas. Hay demandas en la Unión Europea que están pidiendo que haya stablecoin bancarias que estén respaldadas por el Banco Central Europeo. Que sean las reservas del Banco Central Europeo las que le den respaldo a esa stablecoin, para crear un sistema absolutamente seguro. Lo que sí que está claro es que necesitamos un dinero tokenizado, y lo necesitamos urgentemente, y que si la banca europea o alguna entidad europea no nos lo va a dar, los norteamericanos como USD, como Circle, que es una entidad norteamericana, lo va a poner encima de la mesa, porque ya lo tiene. Y el mercado, las infraestructuras de mercado de las que he hablado, para acciones, obligaciones, etcétera, necesitan un dinero tokenizado. Y aquí creo que no se está yendo a la velocidad adecuada. El dinero tokenizado, Isabel, sería el euro digital, pero el euro digital va a necesitar tiempo, porque hay mucha posible afectación macroeconómica y de la intermediación financiera. No va a ser tan fácil ponerlo en funcionamiento. Bueno, tenemos un montón de preguntas, Alfredo. La siguiente nos la traslada James, nos dice los protocolos de lending como servicio complementario de los bancos. Al hablar de soberanía monetaria, ¿cómo aborda MiCA el aspecto crédito-regulación de las instituciones? A ver, no tenemos una regulación en MiCA de esto. Esto es una posibilidad de que se regule el día de mañana DeFi. Y yo, por ejemplo, defiendo que los bancos entren justamente para acompasar DeFi, para controlar DeFi. Las plataformas de DeFi son finanzas descentralizadas, más o menos descentralizadas, no todas son igualmente descentralizadas, en las que no hay, en muchos casos, acceso nominal y en las que se funciona al margen de la ley. Estas plataformas, si no tienen licencia, no pueden actuar en los mercados europeos. ¿Van a funcionar? Sí, pero no van a poder tener relaciones con exchange, ni con custodios regulados. Por lo tanto, se van a generar tensiones. ¿Y qué va a ocurrir? Que la tecnología de DeFi es extraordinariamente eficiente. Y el BIS, que es el Banco Central de los bancos centrales, está pidiéndole a la banca que entre y que se acoja a DeFi, que tokenicemos todo para poder actuar en ese mercado. Porque DeFi sí utiliza tokenizaciones. Tienes que tokenizar. Tienes que tokenizar tu casa, tienes que tokenizar tu coche, tienes que tokenizar tus derechos de crédito. Reino Unido,
que esto ha sido sorprendente esta semana, creo que ha sido, perdón, la semana pasada, ya ha presentado un proyecto de ley para tokenizar las letras, los pagarés, los conocimientos de embarque, todo lo que conocemos como efectos comerciales, porque tokenizándolo vamos a poder colateralizarlo. Volvemos a instrumentos financieros que eran antiguos por el uso del papel, los digitalizamos, hay una posibilidad muy inteligente que han hecho en la ley para tokenizarlo y a partir de ahí podemos colateralizarlo. Por lo tanto, los préstamos de lending o los lending sí vamos a poder utilizarlos, pero en plataformas con licencia. En MiCA nadie puede prestar servicios de criptoactivos sin licencia previa. Otra pregunta que nos traslada Arnau es si los fondos de inversión tokenizados estarán dentro de MiCA. Los fondos de inversión tokenizados estarán dentro de MiFID, dentro de la regulación de los mercados de valores. Lo que sí que vamos a poder es tokenizar sus participaciones de las instituciones de inversión colectiva. Vamos a poder tokenizar la participación en el fondo. Esto sí es lo que vamos a poder tokenizar, las infraestructuras de mercado. Y esto es muy interesante, porque va a poder permitir, por ejemplo, segregar inversiones dentro de un fondo. Por ejemplo, yo quiero inversiones en un fondo inmobiliario, pero las quiero en inversión verde. Solamente quiero que hagáis, o en inversión social, solamente en inversiones que vosotros hagáis de viviendas de protección social. Entonces vamos a poder segregar dentro del fondo, porque con Smart Contract vamos a poder nutrir voluntades diferentes de los inversores. Es que cambiamos dentro del propio fondo. Como voy a poder invertir en tus participaciones, vamos a segregar la inversión. Muchas gracias, Alfredo. Otra pregunta que nos traslada Rocío. ¿Existe regulación en el caso de asegurar el default en préstamos de cripto? ¿Hay algo que se aplique para MiCA? A ver, lo que hay sobre el default es la obligación de todos los prestadores de servicios de tener identificados los activos. Y esto es especialmente problemático en las entidades llamadas de custodia, los custodios. Los principales custodios que yo conozco son Fireblocks a nivel global y aquí en España tenemos una empresa muy potente que se llama ONIS. No hago recomendaciones para nadie, digo la situación de mercado, ¿de acuerdo? Y entonces, a estas empresas de custodia se les exigen determinadas normas justamente por si caen en default. Pero no es sobre el préstamo, ¿de acuerdo? Sino sobre la custodia del propio empresario de custodia. Sobre las reglas de default del prestatario, tienes que irte a una regulación ordinaria del préstamo. No hay nada en MiCA sobre esto. Sí la hay sobre la prestación de servicios. Hay reglas sobre el default de un prestador de servicios que no estaban ahora. Y que, por ejemplo, está provocando que ante determinados concursos, no tenemos aquí una empresa que se llama Together, que todavía no sabemos si ha presentado el concurso. Era un exchange que tenía en custodia determinados criptoactivos. No sabemos si ha presentado el concurso y que muchos de sus clientes no han retirado los criptoactivos. El gran problema es que si no están identificados, claramente separados, esos criptoactivos van a servir para pagar a todos los acreedores. ¿Vale? Y eso es justamente lo que trata de evitar MiCA. Otra pregunta que nos traslada aquí Arnau es respecto a los fondos tokenizados, ¿qué peculiaridad tienen los fondos que invierten en digital assets? A ver, estos fondos que son aquellos sobre los que tú inviertes en acciones del fondo, porque tienen un objetivo y tú decides la inversión directa, pues este tipo de fondos no están incluidos en MiCA. Y estos fondos lo que van a poder es tokenizar sus propias acciones de inversión. Y sobre esto lo que hay son límites. Al regularse MiCA sobre el subyacente, que es el Bitcoin, vamos a poder derivar de ahí futuros. Por ejemplo, en Estados Unidos se están delegando autorizaciones sobre fondos de inversión de este tipo porque el subyacente no está regulado. Al entrar en regulación el subyacente, ya la inversión se va a poder realizar. Pero hay que pedir autorización a la CNMV para que te permita ese tipo de inversiones. Muy bien, pues Alfredo, interesantísimo todos los temas que has comentado y muchos debates, muchos interrogantes sobre el desarrollo regulatorio, expectación máxima a la publicación de la MiCA definitiva, también el Real Decreto que has comentado del Gobierno español, que está también en cocina. Y bueno, pues recordar a todos los asistentes que hay una encuesta de valoración. Yo ya tengo muy claro lo brillante que ha sido Alfredo y mi puntuación del webinar. Y por favor, rellenar la encuesta antes de desconectaros y recordaros que además la grabación de este webinar estará disponible en la web de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.
y renovar nuestro agradecimiento para todo el equipo de Grant Thornton y especialmente al ponente de la propuesta de reglamento MICA, Alfredo Muñoz, por la brillantez de la exposición y el esfuerzo que ha hecho para reducir tantísimos temas en el espacio horario que le habíamos emplazado desde la Fundación. Muchísimas gracias a todos y nos emplazamos al próximo FabTech del mes que viene, que será sobre una jornada completa de FinTech y de InsurTech. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.